Para esto vamos a invitar al Comité Técnico Nacional de Peritaje Contable y Auditoría Forense. Ellos van a presentar el tema, la importancia y responsabilidad del informe pericial contable como prueba en el delito penal. Les pido a los expositores que puedan ir prendiendo su cámara. Mientras tanto, presentamos a quien va a ser la encargada de la moderación, la doctora contadora pública colegiada Carmen Ortiz Basauri. Ella es vicepresidenta del Comité Técnico Nacional, destacada perito contable con trayectoria en el sector público y privado, ex docente universitaria y expresidenta de Indecopi de Piura. La invitamos a iniciar este espacio. Bienvenida. Muy buenas tardes, estimados colegas. Aquí estamos nosotros, los miembros del Comité Técnico de Peritaje Contable y Auditoría Forense, tratando de brindar nuestro conocimiento y brindar nuestras experiencias en esta importante especialidad del peritaje contable y la auditoría forense. Esta tarde nos ha tocado presentar a nuestro colega, el perito contable del Colegio de Contadores Públicos de Lima, nuestro colega Tito Fernando Pereira Portugal, quien realmente viene desarrollando ya una actividad pericial desde hace mucho tiempo. Él es contador público por la Universidad Federico Villarreal, acreditado ante el Colegio de Contadores Públicos de Lima, egresado de maestría en política fiscal y tributaria de la Universidad Federico Villarreal también, perito contable de la Corte Superior de Justicia de Lima, renovado el 22 de enero de este año, perito contable de judiciales desde el año 1993, ex integrante del REPEG, integró la Comisión Técnica Nacional del Área de Peritaje de la Junta de Decanos desde el año 2017 al año 2019 y es expositor en cursos de especialización en peritaje contable organizado por el Colegio del Callao, del Cusco, y en realidad este es el afán de presentarles a ustedes a un colega que tiene vasta experiencia en el desarrollo de nuestra pericia, en el desarrollo de nuestra actividad profesional que se tiene que difundir tanto a nivel de profesionales y estudiantes como futuros integrantes ya de las entidades que van a tener que perituar no solamente para el juez, para el fiscal, para los árbitros. Y en esta ocasión, sin más preámbulos, dejo con ustedes a nuestro colega Tito Pereira. Adelante, Tito. Muchas gracias, coleguita Carmen. Bueno, debo empezar manifestando mis cordiales saludos a la Junta de Decanos de los colegios eh, a nivel nacional por este aniversario número 27º año, deseándole pues que continúen los éxitos, ¿no? En bien de todos los colegas y en bien de todos los colegios profesionales a nivel nacional. Bien, el tema que me ha tocado hoy día, ¿no? Es un tema bastante importante para nosotros los peritos que venimos ejerciendo, tanto como peritos oficiales como peritos de parte. El tema es sobre la importancia y responsabilidad del informe pericial contable como prueba en el fuero penal. ¿Ya? Voy a mostrarles la lámina, si me permiten un ratito, por favor, si fueran tan amables. Bien, por favor, si me confirman si es que se está viendo la diapositiva. Todavía. Ahí ya se está viendo. Ya, correcto. ¿Ya? Bien. Eh, bueno, me van a disculpar.
por no haberles expresado mis cordiales saludos a todos los colegas peritos que están presentes y a todos los colegas, ¿no? Que de alguna manera también se encuentran presentes en esta disertación. Bueno, eh, yo quiero empezar mostrándoles una lámina. A ver, un ratito, vamos a ampliarlo en todo caso. Ya. Esta lámina eh, eh, deviene de una jurisprudencia dada a través de la Casación 901-2019. ¿Ya? Aquí en esta casación, ¿no? El moderador, ¿no? De ese caso, ¿no? Que es el doctor, que fue el doctor San Martín, ¿no? O que es, ¿no? Actualmente también, ¿no? Se ocupa en casos, ¿no? De esta naturaleza, ¿no? Eh, Nos da una imagen, ¿no? De cómo nosotros como peritos, ¿no? Nos debemos desempeñar, pero desde el ámbito de nuestra labor. Ustedes a la mano derecha están viendo, ¿no? Una figura, una imagen, ¿no? Que hay tres engranajes, ¿no? Estos tres engranajes tienen que funcionar a la perfección, ¿no? ¿Con qué finalidad? ¿No? Con la finalidad tal vez para que movilice un motor, ¿no? O tal vez que movilice una máquina, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? En ese mismo contexto, ¿no? Es que nosotros como peritos, cuando realizamos nuestra labor, también hay tres engranajes, tres etapas que necesariamente, ¿no? Deben de cumplirse. Pero la última etapa es siempre y cuando, ¿no? La circunstancia se presente, pero en casi todos los casos, sobre todo en lo que corresponde al fuero penal, ¿no? Se suscitan o se presentan estos tres casos, ¿no? Una es la labor perceptiva del perito, en este caso nuestra actividad propiamente dicha. O sea, es el desarrollo del trabajo, ¿no? Eh, El, el segundo punto, esto es el motivo de la presente exposición, ¿no? La elaboración del informe pericial, ¿no? Y el tercer punto es la explicación del perito de la labor pericial en el plenario, ¿no? Tanto el primero como el tercero no lo vamos a abordar de una manera, por decir, detallada. No es, el enfoque que me voy a permitir brindarles es la segunda etapa, que es la elaboración pericial, ¿no? Del informe pericial, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste, ¿no? ¿O cuál es el concepto, ¿no? del informe pericial? Este documento, ¿no? Que después de haber desarrollado nuestra labor pericial, ¿no? Eh, toda esa labor que hemos tenido durante un tiempo que corresponde de acuerdo al caso que nos han encargado como peritos, desempeñándonos como perito de oficio y estando a la expectativa el perito de parte, ¿no? Eh, eh, es donde se plasma, ¿no? Donde se aglutina toda nuestra labor pericial, ¿no? Entonces, en este documento debemos nosotros que demostrar, ¿no? Nuestra calidad técnica, ¿no? Lógicamente con carácter, ¿no? De objetividad, ¿no? Que nuestra labor esencialmente es objetiva, ¿no? Donde debemos pues dejar, ¿no? Claro toda nuestra actividad que hemos desarrollado en un primer momento, ¿ya? Aquí nosotros, ¿no? Cuando presentamos ya nuestro informe, asumimos una gran responsabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque este informe, ¿cuál es su parte final? Son las conclusiones, ¿no? Basadas, obviamente, como el resultado del desarrollo de nuestra labor,
Pero ¿a quién va dirigido este informe? ¿No? Finalmente, este informe tiene que estar dirigido en un primer momento al fiscal. Ya con la vigencia del Código Procesal Penal a partir del año 2004, ¿ya? La actividad, ¿no?, que tiene el perito de oficio está prácticamente en un primer momento con el fiscal, ¿no? Entonces, el fiscal es que le solicita al perito, ¿no?, qué es lo que tiene que hacer, a través de qué, del objeto pericial, ¿ya? En ese sentido, ¿no?, es en un primer momento, ¿no?, el informe va dirigido al fiscal. Lógicamente, el fiscal va a tener en consideración este informe, porque lo que espera el fiscal en este caso, ¿no?, es que refuerce su teoría del caso, ¿no? O sea, lo que ya el fiscal ya tiene en mente, todo un derrotero de hechos, y que solamente falta la corroboración a través de un informe técnico, que en todo caso es el perito quien ha desarrollado, ¿no?, dicho informe. Entonces, teniendo ya la teoría del caso ya resuelto, más el informe técnico que va a corroborar dicha teoría por parte del fiscal, entonces ya el fiscal tiene todos los elementos del caso bien, ¿no?, para continuar con el proceso, en este caso, ¿no?, acusar o finalmente, ¿no?, es archivar el caso, dado que no puede ser que no existan pruebas, ¿no?, lógicamente, de acuerdo a lo que le informa pues el perito, ¿no? Pero la finalidad, en todo caso, del fiscal, ¿no?, es que el trámite, ¿no?, continúe ya presentando, en todo caso, ¿no?, su acusación ante el magistrado, ¿ya? Entonces, pero cuando ya se va al magistrado, ¿no?, lógicamente, en una audiencia especial, ¿no?, o sea, en la etapa de la oralización, ya en su momento el perito va a tener que sustentar todo lo que ha mencionado en su informe, especialmente en las conclusiones, ¿ya? Entonces, aquí, como se dice acá en la lámina, el principal objetivo del informe pericial es brindarle al juez una opinión especializada, ¿no? El juez finalmente es el que va a escuchar a las partes, tanto al fiscal, acompañado del perito oficial, y tanto al abogado de la defensa técnica, ¿no?, del investigado, acompañado del perito de parte. Ambos tienen que presentarse, ¿no?, y en todo caso con el perito acompañado, ya sea de oficio, ¿no?, y también el de parte, ¿no?, para que puedan sustentar, sobre todo el perito de oficio, ¿no? El perito de oficio tiene una gran responsabilidad aquí, ¿no?, en sustentar su informe. Y el perito de parte va a tener tiene como fin, ¿no?, contradecir, ¿no?, contradecir lo que dice el perito de oficio, siempre y cuando que haya, obviamente, ¿no?, discrepancias, ¿no?, con lo que ha mencionado, con lo que ha sustentado a través de su informe el perito oficial. Bien, entonces aquí el informe pericial es utilizado pues como una evidencia para corroborar y contradecir una teoría del caso, ¿no? ¿Quién tiene digamos, esa responsabilidad o ese fin, ¿no? El abogado de la defensa técnica, acompañado del perito de parte, ¿no? El objetivo y la utilidad del informe, ¿no? Claro, el objetivo principal es para que el juez, ¿no?, entre en un entendimiento claro y preciso de aspectos técnicos complejos. ¿Por qué? Porque el juez, pues, no conoce o no es entendido, pues, en los aspectos técnicos, como en nuestro caso,
¿no? Nuestras técnicas contables, procedimientos contables, técnicas contables, desconoce. Lo que al juez le interesa es desde el punto de vista técnico la opinión del perito con respecto al caso que se está ventilando, ¿no? Entonces, en ese sentido es que brinda al juez una adecuada, ¿no? Toma de decisiones a través, lógicamente, ¿no? Si es que el juez queda convencido de lo que, lo que ha expresado, sobre todo el perito oficial, ¿no? Si está convencido, ¿no? Bajo un sustento convincente por parte del perito, entonces el juez acoge, ¿no? Acoge, ¿no? A las conclusiones a que el perito ha arribado, pues, ¿no? Aquí puede ser materia de contrastación. Claro, en esta oportunidad, en la parte de la oralización, el juez contrasta lo que dice el perito de oficio y lo que dice el perito de parte. Pero el perito de oficio tiene acá mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque eh, es el que en todo caso le ha brindado al juez esa información, perdón, al fiscal esa información para que el fiscal, ¿no? haya pues situado su teoría del caso ante el magistrado, ¿no? Entonces aquí es la responsabilidad por parte del perito, ¿no? Y obviamente del fiscal sobre la base del informe pericial, ¿no? El informe pericial es considerado como un medio de prueba, obviamente, ¿no? Es como un medio de prueba, pero eh, se dice acá, ¿no? Que finalmente puede convertirse en un medio probatorio, siempre y cuando que se haya cumplido los tres objetivos. La actividad pericial, una buena actividad pericial, ¿no? Un buen informe, ¿no? Y una buena sustentación, ¿no? De ese informe. Una vez cumplido exitosamente esas tres etapas, entonces el informe pericial se convierte prácticamente en una prueba pericial, ¿no? Cuyo origen proviene de investigaciones, claro, ¿no? Efectivamente, nosotros como peritos no solamente nos dedicamos a leer, ¿no? A revisar, a compulsar documentos, ¿no? Que integra la carpeta fiscal, ¿no? Sino que también, en buena cuenta, ¿no? Nos podemos quizás revestir, ¿no? De una actividad investigatoria, ¿no? Pero desde el punto de vista técnico. El quien tiene a cargo la investigación, en este caso penal, es el fiscal. Él es el director, ¿no? Del proceso, tanto de la etapa preliminar como de la etapa preparatoria, ¿no? En un proceso penal, ¿no? Pero nosotros, lógicamente, ¿no? A través de nuestra preparación, ¿no? que tengamos, es que vamos a tener que, de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Meternos a este término de investigar, de tratar de llegar prácticamente al origen, ¿no? Y al destino de los hechos, ¿ya? Bien, claro, como les decía aquí, el juez, ¿no? Al no tener conocimientos técnicos para comprender aspectos especializados, en un caso surge el informe pericial, ¿no? Que juega un papel crucial y proporcionando una visión más precisa y detallada a los hechos. Y no solamente para los señores magistrados, ¿no? Sino también, en este caso, ¿no? Hay dentro de la audiencia de la oralización, hay un representante, ¿no? De la Procuraduría, ¿no? Que es la parte de la defensa del Estado, ¿ya? Eh, este representante también va a estar, ¿no? Va a estar presente y escuchando, ¿no? Tanto lo que dice el perito de oficio y lo que dice el perito de parte. Y obviamente es el magistrado quien finalmente determinará lo que el perito oficial ha concluido y lo que el perito de parte, ¿no? Ha contradicho.
a esas conclusiones que el perito de oficio ha arribado, ¿no? Bueno, claro, el apoyo para el juez es desde el punto de vista técnico, necesariamente. Pero algo importante que debemos tener en cuenta en nuestro informe pericial son las conclusiones. Las conclusiones, ¿no? Es prácticamente la ventana abierta para las partes, en este caso, las partes procesales como el señor fiscal, ¿no? El señor abogado de la defensa técnica y también del magistrado, ¿no? Eh, es un poco, no sé, raro, ¿no? Que, por ejemplo, el abogado de la defensa técnica, ¿no? Tome conocimiento, ¿no? Al 100% de todo el desarrollo, ¿no? Del informe pericial. Normalmente el abogado de la defensa se va a las conclusiones, pero eso no quita, ¿no? A que el abogado sí es, por decir, meticuloso, ¿no? Es también, ya con la experiencia que pueda poseer, ¿no? Vaya también a lo que el perito, ¿no? haya mencionado en el desarrollo del informe. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo en las conclusiones necesariamente tiene que estar ampliado con mayor detalle, ¿no? En el desarrollo del informe, en la actividad pericial, ¿no? Eh, las conclusiones con la actividad pericial o el desarrollo del informe necesariamente sí, eso sí o sí tienen que estar enlazados. No debe haber un divorcio, ¿no? De las conclusiones con respecto al desarrollo del informe o viceversa, ¿no? No puede haber divorcio, ¿no? De lo que se ha mencionado en el informe si no se ha concluido en algún hecho, ¿no? Entonces, es necesario acá en las conclusiones, ¿no? La importancia que recobra para que los señores jueces en este caso, ¿no? El abogado de la defensa técnica y el fiscal, ¿no? Tengan en cuenta a qué conclusiones ha arribado el perito, ¿no? Y las conclusiones definitivamente tienen que ser, pues, ¿no? Claras, precisas y contundentes, necesariamente, ¿no? Y también, ojo, hay que emplear, ¿no? Un lenguaje no altamente técnico. A veces nosotros cometemos, tal vez, obviamente de manera involuntaria, ¿no? ¿No? Mencionamos mucho tecnicismo en nuestro informe, ¿no? No, ténganlo en cuenta, ¿no? De que nuestro informe es prácticamente, ¿no? Para personas que no son contadores. Por lo tanto, no necesariamente van a conocer algunas expresiones, ¿no? Volcado en el informe, ¿no? Entonces, hay que ser de alguna manera sencillo, ¿no? En nuestro lenguaje, ¿no? Que lo volcamos en nuestro informe y también, lógicamente, en el sustento del mismo, ¿no? En la etapa de la oralización, ¿no? Eh, bueno. La metodología, ¿ya? Aquí, bueno, en un principio les había mencionado que nosotros prácticamente nos enfocamos en tres partes, ¿no? La actividad pericial, ¿no? El informe pericial y el sustento del informe pericial. Perfecto, ya. Eh, pero aquí necesariamente, pues, para desarrollar un adecuado, un buen informe pericial y la presentación del misma, hay que tener en cuenta la metodología. ¿No? Por ejemplo, en cuanto al análisis de la situación, la obtención de la información relevante, la planificación del caso a peritar, ¿no? El análisis de la fuente de información, el resumen de la información y las pruebas, ¿no? De importancia, la elaboración de las conclusiones basadas en la información objetiva y contrastada. Voy a retroceder un rato porque eh, cuando hablamos de metodología, ¿no? Esto es una parte bien esencial en el informe pericial, ¿ya?
si nosotros no tenemos en cuenta o no tenemos en consideración la metodología que hemos utilizado, ¿no? Para corroborar o desestimar a un determinado hecho, el cual es una controversia en por parte, en este caso, del fiscal, que quiere saber, quiere llegar a esa certidumbre de que lo que se ha denunciado o no, si existe, pues, responsabilidad o tal vez el investigado no ha sabido sustentar a través de los documentos que el fiscal le ha pedido, etcétera, etcétera. Entonces, aquí es importante tener en cuenta qué metodología estamos utilizando. ¿Y por qué les digo esto? ¿No? Eh, Más adelante vamos a ver la estructura del informe pericial. ¿Ya? Un poco que me voy a adelantar, ¿no? Pero cuando ya hablamos de metodología, ¿no? Quiero manifestarle lo siguiente, ¿no? ¿Quién desarrolla el informe pericial? Lo desarrolla el perito de oficio, ¿ya? Entonces, el abogado de la defensa, ¿no? Tiene en la mira, ¿no? Dos aspectos, ¿no? Desmerecer, ¿no? La imagen, ¿no? Del perito y desmerecer el informe pericial del perito, ¿no? Los señores abogados de la defensa, ¿no? Eh, Máxime si son experimentados, o sea, en estos menesteres, ¿no? Ellos van con una finalidad, por decir, hablando criollamente, a matar, ¿no? Tanto la imagen del perito como el documento que ha emitido el perito, ¿no? A él lo que le interesa al abogado de la defensa, ¿no? Es que su cliente, en este caso el investigado, ¿no? Finalmente salga, por decir, airoso de este proceso penal. Ese es su objetivo del abogado de la defensa. Entonces aquí el perito de oficio tiene que tener mucho cuidado, ¿no? En cuanto a la metodología que ha utilizado para desarrollar su informe. ¿Por qué? Una de las preguntas, una de las preguntas así que definitivamente va, ¿no? Un examen más que todo en el contraexamen o llamado también en el contrainterrogatorio, justamente es cuando le dice al perito, señor perito, usted ha arribado a las conclusiones, ¿no? El cual indica que este señor, ¿no? El investigado, eh, ha arribado a un desbalance patrimonial en el monto tal, ¿no? Dígame usted, señor perito, ¿no? ¿En qué se ha basado o cuál es la metodología que usted ha considerado para que este señor, ¿no? El investigado, haya tenido un desbalance patrimonial? Aquí el perito de oficio va a tener que demostrar de una manera sólida, ¿no? Y sustentada, ¿no? En manifestar qué metodología es que ha utilizado, ¿no? Lógicamente, como se dice acá, para tener ese escenario, ¿no? Sobre la metodología que vamos a utilizar, lo primero es que tenemos que hacer un análisis de la situación, la obtención de la información relevante, la planificación del caso perital. Todo ese conjunto, ¿no? de procedimientos, ¿no? Viene a ser prácticamente nuestra metodología. A veces decimos nosotros, ponemos en nuestro informe, ¿no? Y eso también, cuando yo empecé en mis primeros momentos como perito, también cometí errores y gracias a esos errores, ¿no? Lo iba diluyendo, lo iba dejando atrás y ya no cometía los mismos errores, ¿no? Cuando en todo caso, alguien me preguntaba, señor perito, indíqueme usted qué metodología utilizaba, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, aquí
el perito normalmente indica, no, que yo he utilizado el método inductivo y el método deductivo, ¿no? Luego de analizar los documentos. Pero eso es algo abstracto, ¿no? Lo primero que te tendrías que decir en qué consiste el método deductivo e inductivo, ¿no? Y segundo, ¿no? ¿Por qué usted ha utilizado dichos métodos? ¿No? Entonces ahí nos enfrascamos, hasta perdemos nosotros la noción, ¿no? De lo que queremos arribar a esta metodología. En ese sentido, ya, en ese sentido, ¿no? Nosotros, ¿no? Tenemos que, sobre todo, y yo les recomiendo por la experiencia más que todo, digan que han hecho un análisis de la situación, ¿no? Han obtenido la información relevante. Hemos planificado el caso a peritar. Lo que se dice acá, ¿no? En la siguiente, hemos analizado las fuentes de información, ¿no? También hemos hecho un resumen de la información y las pruebas ¿no? Que lo hemos considerado importante. Y luego arribamos a las conclusiones teniendo en cuenta todo lo que he expresado anteriormente. Entonces, si ustedes indican eso, pero obviamente no lo van a decir en términos genéricos, tiene que decirlo en términos sustentables, ¿no? Detallando, ¿no? Por qué usted ha arribado, ¿no? A que el investigado, ¿no? Haya tenido finalmente un desbalance patrimonial, ¿no? ¿Ya? Ahora, ojo, si el perito en este caso de oficio, no sabe sustentar, ¿no? O no sabe precisar sobre la pregunta que le ha hecho el abogado de la defensa en cuanto al uso de la metodología que ha utilizado, ¿no? Para llegar a una determinada conclusión, ¿ya? Téngalo por seguro que prácticamente ese informe se cae. ¿No? Se cae. ¿Por qué? Porque ya les había dicho que al abogado de la defensa es, ¿no? Hablando criollamente, bajarse el informe pericial. Y si el perito no sabe sustentar lo que ha indicado en el informe pericial, de frente, el abogado dice, señor, señor magistrado, no más preguntas. ¿Y dónde lo va a dejar, dónde lo va a expresar de una manera más detallada sobre este tema sobre el que el perito no ha sabido sustentar la metodología en su alegato final, ¿no? Obviamente el juez de alguna manera también se va a percatar de ese detalle y corroborado, ¿no? Con lo que le está diciendo el abogado de la defensa, prácticamente ese informe, ¿no? Queda pues desistido, ¿no? O sea, que ya no se tiene en cuenta o en consideración. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? En cuanto a la metodología que se utiliza, ¿no? En cada uno de los hechos que hemos arribado, sobre todo en las conclusiones. Bueno, la utilidad de claro, la utilidad, la utilidad de nuestro informe es bastante útil, ¿no? Para procesos judiciales, pero también es útil, ¿no? Para casos extrajudiciales. O sea, en este caso, cuando actuamos como peritos de parte, ¿ya? Cuando actuamos como perito de parte, no solamente actuamos como tal, ¿no? También actuamos como especie de, de asesores, ¿no? En este caso al abogado de la defensa y también a la persona que está investigada, ¿no? En ese sentido, nosotros ahí tenemos quizás más libertad de cómo expresarnos, ¿no? No como el perito de oficio. El perito de oficio tiene que ser concluyente, ¿no? En lo que va a manifestar en su informe. Pero el perito de parte, aparte de ser también concluyente, ¿no? Le tiene que ser convincente, ¿no? Con el abogado de la defensa y el investigado, ¿no? Entra ya quizás a un terreno del asesoramiento, ¿no? Créanme que a veces muchos señores abogados, ¿no? Abogados conocen obviamente eso, ¿no? Todo lo que corresponde a aspectos jurisdiccionales, aspectos legales, ¿no? Etcétera, ¿no?
pero poco conocen pues, de la actividad pericial. En ese sentido, nosotros, como perito de parte, le podemos asesorar al abogado cómo se debe presentar los documentos y en qué momento, y bajo qué circunstancias, ¿no? Etcétera. Pero eso no es nuestro tema ahorita de materia de esta ponencia, sino que le estoy transmitiendo porque nuestro informe finalmente puede ser también importante, ¿no? En casos extrajudiciales, o sea, fuera del contexto jurisdiccional, ¿no? Bien, bueno, ya les había indicado que un informe pericial, ¿no? Puede brindar claridad y respaldo científico, ¿no? En este caso, pues, ¿no? Cuando hay cuando hay controversias, ¿no? Por decir, en transacciones comerciales, ¿no? Contractuales, reclamos de seguros, u otras situaciones, ¿no? Entonces, aquí, en este caso, nuestro informe pericial, ¿no? Puede darle un mayor alcance a la parte que ha contratado, ¿no? En este caso, ¿no? Al experto, ¿no? Darle mayor alcance, mayor claridad, ¿no? Sobre el caso que se está ventilando, ¿no? Este, Eh, Cuando nosotros actuamos como perito de parte, no nos están reconociendo como peritos, sino como expertos, ¿no? El, por ejemplo, en el caso del perito oficial, se 20, 20, convierte 20. como perito como tal, o sea, oficial, desde el momento, ¿no? En que presta juramentación hasta que culmina su actuación, que puede ser, ¿no? En la misma etapa de la oralización, otra vez o a través ya de un debate pericial, ¿no? Principales errores. Ojo, me he tomado la libertad de, tal vez ya ustedes conocen, pero no está de más indicarles algunos errores que podamos, que podamos arribar, ¿no? ¿No? Como por ejemplo, cumplir parcialmente el o los objetos periciales. Definitivamente nosotros debemos de cumplir lo que nos está solicitando el fiscal, ¿no? Y el fiscal también debe ser claro y debe ser preciso en lo que es los objetos o el objeto o los objetos de la pericia, ¿no? No debemos salirnos de esos objetos periciales, ¿no? Porque hay que tener en cuenta el quien tiene, ojo, quien tiene pleno conocimiento sobre esos objetos periciales es el perito de parte, ¿no? Y si el perito de oficio va más allá de lo que está indicándose en el objeto, de la pericia, obviamente aquí ya viene un hecho observable, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si al perito de oficio le han indicado que usted debe de examinar, ¿no? O debe peritar, ¿no? Un periodo desde el 1 hasta el 5, pero si el perito se ha ido hasta el 6, entonces ya es un hecho que merece pues ser observado, ¿no? Y hasta cierto punto el informe ya va perdiendo, ¿no? Valor, ¿no? ¿Por qué? Porque el perito, en cierto modo, se ha extra limitado en lo que el fiscal le ha requerido, ¿no? Falta de objetividad. Definitivamente nosotros debemos ser objetivos. ¿Y qué quiere decir la objetividad? ¿No? Que todo debe estar sustentado, ¿no? No debemos tener la idea, ¿no? De que algún hecho podría ser, ¿no? Podría ser, ¿no? O debería ser, no. Es sí o no. Es blanco o negro, no hay punto intermedio, ¿ya? Y ahí es lo que se refiere la objetividad y la claridad en nuestras conclusiones, ¿no? Inexactitud o falta de precisión en los datos y análisis presentados, ¿no? Lógicamente, si no sabemos nosotros sustentar adecuadamente con algún documento, ¿no? En la cual hemos incidido o hemos invocado,
¿no? Es muy importante tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque paralelamente al perito de oficio, pues está el perito de parte. Y el perito de parte, pues sí, se puede percatar, ¿no?, de algún hecho, ¿no?, en cuanto al sustento a través de un documento, ¿no? El perito de oficio puede decir, ¿no?, algunos aspectos que contiene ese documento, pero el perito de parte le puede decir no, que no es así. ¿Por qué? Porque de acuerdo, por decir, ¿no? Se me ocurre, de acuerdo al reglamento de comprobante de pago, ¿no?, ese documento está, pues, se ha cumplido con los requisitos que establece, pues, dicha norma, ¿no? Por decirlo así. ¿Ya? Eh, Inexactitud o falta de precisión en los datos, claro, ya eso le hemos... La metodología y aplicación incorrecta o inadecuada, esto es lo que ya les había hablado, pues, ¿no? ¿No? Debemos de tener en cuenta muy, muy importante, ¿no?, la metodología o aplicación, ¿no?, que debemos utilizar, ¿no? Si decimos una metodología o tratamos de sustentar alguna metodología al cual no conocemos o lo hemos realizado o lo hemos utilizado parcialmente, ¿no?, ahí viene el problema, ¿no? Ausencia de fundamentación técnica y sólida y falta de respaldo de fuentes adecuadas, ¿no? Indudablemente, si no sabemos sustentar, ¿no?, técnicamente, ¿no?, algún hecho, ¿no?, definitivamente el abogado de defensa, en colaboración con el perito de parte, ¿no?, va a incidir sobre ese hecho que no está debidamente sustentado, ¿no? No quiero pasarme la hora, un ratito, cuatro. Bueno, eh, no olvidemos, colegas peritos, que nosotros, ya al finalizar de nuestro informe, antes de ser presentado, no solamente no es el hecho de terminar, sino hay que darle una revisada, ¿no? En el sentido lo más completa posible. Y después de esa revisión, ¿no?, hay que darle otra revisada, ¿no? Y si es posible que ustedes tienen, por decir, a disposición a un colega que les está apoyando, dele su informe, dígale, y que lo revise, ¿no? En el sentido si todo se entiende, si todo es comprensible, ¿no? En algún momento dado, cuando yo trabajaba como auditor en una entidad bancaria, ¿no?, mis informes, ¿no?, que presentaba al supervisor siempre me decía, ¿no? ¿No? Como un hecho, por decir, anecdótico, ¿no? Bien, al llegar a su oficina el supervisor me decía, Tito, este informe ya lo ha revisado, ¿no? El vigilante o el que está en la puerta del conserje. Esa era una manera coloquial, ¿no?, que me trataba de decir, ¿no? Si el vigilante en todo caso un asistente, ¿no?, o una secretaria ha entendido el informe, entonces, lógicamente, el supervisor también va a tener que entenderlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, no solamente no es, por decir, nosotros mismos que lo podamos entender, pero si ese mismo documento, ¿no?, lo lee otra persona, ¿no?, entonces aquí esa persona tiene que también entenderlo y sobre todo encontrar posibles, posibles errores gramaticales y de redacción, ¿no?, al cual en algún momento no nos hemos percatado. Es muy importante, eso es lo que se llama, pues, pasar por un filtro, ¿no?, nuestro informe pericial. Al evitar estos errores, contribuirá a la calidad y validez del informe pericial como un producto final, ¿no? El uso incorrecto de términos o palabras condicionales. He tenido la oportunidad de tener a la vista un informe pericial de oficio, ¿no?, donde en sus cuadros estos colegas siempre manifestaban
¿no? Algún hecho, ¿no? Con estas palabras, ¿no? Relación de cheques, ¿no? Que no serían o no tendrían los orígenes, ¿no? Posibles, o sea, que no se han detectado los orígenes posibles, ¿no? Entonces, ahí ya entramos, ¿no? A este terreno de la incertidumbre. Ya les decía anteriormente que nosotros debemos ser lo más claro y lo más preciso, ¿no? Y en nuestras conclusiones sin entrar, nada de entrar a estos términos, ¿no? Supondría, podría, sería, habría, creo, ¿no? Me parece, estimo. No, no, no. Ya, para nosotros, los peritos, estas palabras no deben existir, ni como perito de oficio, ni tampoco como perito de parte, ¿no? En un informe pericial contable simplemente da lugar a pensar tanto al destinatario del informe con las personas que tomen lectura del mismo un estado de duda e incertidumbre. Lógicamente, ¿no? ¿No? Estimado colega, disculpe, estimado colega, no olvidemos Sí, la hora. Sí, por ya, favor. ya voy a avanzar. Los ¿Cuántos minutos me quedan? 5 minutos. Ya, trataré de avanzar, ¿ya? ¿Ya? Hemos- Entonces, aquí se deja pues con una sensación que no se han utilizado los procedimientos y las técnicas adecuadas. En las imágenes ustedes pueden ver pues, ¿no? De alguna manera cómo el perito, ¿no? Está cabizbajo, ¿no? Que le acusan como a una colega perito, ¿no? De que tu informe no está claro, ¿no? Al otro, al colega perito, prácticamente le cae el mazo, ¿no? ¿No? De la justicia, por decir, en el sentido que no está claro su informe, etcétera, ¿no? Y las conclusiones, lógicamente, deben ser precisas, claras y contundentes, ¿no? Y aquí ya les decía nosotros, le decía que el artículo 178 del informe pericial, en el punto D, la motivación, fundamentación, estos siempre se van o aplican, ¿no? O preguntan los señores abogados al perito. La motivación o fundamentación, ¿no? Y la indicación de los criterios científicos o técnicos, que es lo que nos interesa a nosotros. ¿Cuál es la metodología o las técnicas que nosotros hemos utilizado, ¿no? Y acá el perito de parte, ¿no? En el sentido de que tiene también que cumplir cuando presenta un informe la misma estructura a que está obligado el perito de oficio a través del artículo 178. Si el perito de parte no cumple, ¿no? Esta estructura, lógicamente, ¿quién es el que va a replicar? ¿No? ¿Quién es el que va a contradecir a ese informe del perito de parte? Es el fiscal, ¿no? ¿Ya? Bien, aquí, lógicamente, aquí hay que tener en cuenta lo que dice, lo que en todo caso invocan los señores magistrados, sobre todo de la Sala Suprema, cómo ellos esperan, ¿no? De nosotros un informe pericial, ¿no? Entonces, aquí yo les estoy dejando, creo que a través de la dirección de la académica de la Junta de Canos les podrá, quizás a vuestra solicitud, ver cómo es que estos señores magistrados se expresan respecto, pues, a la informe pericial. En esta parte, por ejemplo, ¿no? Es que ellos evalúan los criterios técnicos y los métodos utilizados por el experto y si estos fueron los más idóneos y correctos, ¿ya? Cuanto más bajo sea el margen de error, más confiable es la prueba y por ende mayor valor probatorio que pueda otorgarse, ¿ya? Y finalmente, aquí también se analiza si la actuación del perito fue veraz y objetiva, ¿no? Se debe analizar la concreción del informe pericial. Aquí también, esta es son recomendaciones que hacen los magistrados a través de la fundamentación de los casos que han desarrollado.
como por ejemplo que debe aparecer que el experto utilizó información relevante y fiable, ¿ya? Y finalmente se consideró toda la información existente o parte de esta, ¿no? Las conclusiones del experto se emitieron en forma detallada y en un lenguaje, ojo, en un lenguaje claro, preciso y sin ambigüedades, ¿no? Se consideró los límites del encargo que realizó y se incurrió en sus conclusiones, ¿ya? Bien, colegas, ¿no? Debe probarse una objeción contra el dictamen. Este queda sin ningún valor probatorio. Ya cuando hay una objeción y cuando hay más de una objeción, ya estos pierden su valor probatorio, ¿ya? Bien, ese es todo, colegas. Espero que haya sido, ¿no? Claro en la exposición, aunque el tiempo es apremiante también, pero este es un tema que requiere pues mucho mayor tiempo como para ser desarrollado de la mejor manera. Agradeciendo nuevamente, ¿no? a la Junta de Decanos por la oportunidad que me ha brindado en exponer pues este tema sobre el informe pericial, su importancia y la responsabilidad del perito en cuanto pues al desarrollo de dicho informe. Muchas gracias. muy agradecidos, estimado colega. Me alegra que ha podido usted, en mérito al título de nuestra conferencia, que era Importancia y la responsabilidad pericial contable como prueba en el delito penal. Se ha explicado muy bien el tema de la importancia que tiene en precisar la metodología que se ha utilizado, por ejemplo, en la determinación del desbalance patrimonial. ¿Qué método lo he utilizado? Hablarle de método inductivo, de método deductivo al juez era más sencillo explicarle con detenimiento qué es lo que se ha hecho, de tal manera que si puede, él nos entenderá de una mejor manera para que podamos explicar el argumento que tenemos y las conclusiones a las que hemos llegado. No utilizar los tecnicismos que muchas veces distraen y no afianzan el argumento final. Por eso es importantísimo lo que usted está indicando y sobre todo sustentarnos ya en casos. Yo he tenido oportunidad de ver algún caso relacionado a un arbitraje que tenía que ver con dos países, en donde, por ejemplo, las pruebas documentarias que se solicitaban era definitivamente importante que en el otro país sea validado, sea refrendado por nuestro consulado para que tenga valor. Entonces, aparte de eso, todas las pruebas que nosotros podamos alcanzar, tendríamos que tener mucho cuidado en seleccionar para poder poner a disposición del juez, del fiscal o del árbitro, porque nosotros ahora vemos esos temas. Entonces, eso necesitamos que estén muy bien sustentados. Hay una pregunta que dice, ¿podría indicar usted que si se puede utilizar el método funcional matricial? Ya, este método funcional matricial se utiliza, depende del caso que nosotros desarrollemos o que nos toca abordar, ¿no? En un caso, por decir, de lavado de activos, en caso de corrupción de funcionario, en caso de enriquecimiento ilícito, ¿no? Por decir, esta metodología, ¿no? Utilizando las técnicas matriciales no corresponde, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros, más que todo, nos basamos en los documentos de carácter sustentables, que sean pues fehacientes, que sean competentes, ¿no? Tal vez en un informe pericial, ¿no? De un perito economista, ellos normalmente sí utilizan esta metodología, ¿no? Utilizan estas herramientas matriciales, ¿no? Pero nosotros como peritos contables, mayormente debemos ser claros, precisos, ¿no? Con la documentación que tenemos a la vista,
¿no? Y eso es lo que queremos, no es intención, sino definitivamente debemos demostrar y sustentar, ¿no? Ante el magistrado, ante el fiscal y ante el abogado de la defensa. qué bueno, estimado colega. Yo le agradezco a nombre de mi Comité Técnico Nacional de Peritaje Contable y Auditoría Forense, muy especialmente a nombre de la presidenta y nuestros integrantes. Están en Ancash, están en Cajamarca, están en Huancavelica y están en Ayacucho, y estamos en realidad con muy agradecidos por su participación. Yo quiero aprovechar solamente para comentar a nuestros colegas que en Paraguay se presentará nuestro manual de peritaje contable. Y en todo caso, cuando ya regresen, que posiblemente sea de aquí pues a unos 10 días, ya regresen nuestros colegas de Paraguay, nos vamos a tener la alegría de que ya nos traen la noticia de que se ha sido presentado. Es un trabajo que se ha hecho en la Comisión de Peritaje Contable y Auditoría Forense, y también se va a presentar allí una guía, la guía del comportamiento del auditor forense en el marco de la ética y la deontología profesional. Quería hacer referencia a esto porque lo que usted ha manifestado, colega, tiene que ver muy ampliamente con la formación ética de nuestros colegas, y si son jóvenes, mayor responsabilidad aún. Eso es lo que yo quería expresar y solicitar desde ya a los miembros de todos los colegios de contadores públicos de nuestro país que por favor se integren a los comités internos para poder tener nuestro registro de peritos contables, que antes de fin de año yo me he comprometido a sacar. Ya lo hemos conversado inclusive con el presidente del Comité Técnico Permanente para poder obtener nuestro registro final. Eso es lo que yo quería decirle, y solamente agradecer, reitero, a nuestra Junta de Decanos en la persona de la presidenta y de todos y cada uno de los miembros del Consejo Directivo. Sigamos celebrando nuestro 27 aniversario de la Junta de Decanos. Buenas tardes. Buenas tardes también. Felicidades. Gracias. Muchas gracias a los expositores también y también al comité por la organización de esta ponencia.